Hola amigos, bienvenidos a Canal Animal Magazine. Vamos a hablar hoy de uno de los animales que más ha perjudicado, fastidiado y quizás matado el humano. Nos referimos al mosquito. El término genérico mosquito, también denominado zancudo, se aplica para designar a los miembros de varias familias de insectos del orden de los dípteros y en particular del suborden de los nematóceros. En su uso más estricto, mosquito se refiere únicamente a los componentes de la familia de los culícidos. Como los otros insectos, los mosquitos tienen 4 etapas de desarrollo en su vida: huevo, larva, pupa y adulto. Necesitan el agua para completar sus ciclos de vida porque las larvas son acuáticas. Algunas de las principales familias de dípteros. Los dípteros son un orden de insectos caracterizados por que sus alas posteriores se han reducido a halteríos, es decir, que poseen solo 2 alas membranosas y no 4 como la mayoría de los insectos. La mayoría de los dípteros, llamados comúnmente mosquitos, son los culícidos, que son los verdaderos mosquitos. Las hembras son hematófagas, que significa que es el hábito de alimentación de aquellos que se nutren con sangre de otros animales y por ello son frecuentes vectores de enfermedades infecciosas. Los machos no se alimentan de sangre y excepcionalmente las hembras del género Toxorynchites tampoco ingieren sangre y sus larvas son predadoras de otras larvas de mosquito. Luego están los psicódidos, Psicodidae, especialmente la subfamilia Lebotominae, semejantes a los culícidos pero más pequeños, cuyas hembras son también hematófagas, es decir, que ingieren sangre y transmiten leishmaniasis. Luego están los quironómidos. Se asemejan a los anteriores pero no se alimentan de sangre. Y luego siguen los tipúlidos, conocidos como moscas grúa o mosquitos gigantes. Pueden llegar a medir 7,5 centímetros de envergadura, tampoco son hematófagos. Antecedentes. El término mosquito es utilizado en la actualidad en casi todos los países del mundo. Su uso es tan generalizado que incluso las revistas especializadas en distintos aspectos de estos organismos llevan nombres como el Mosquito News y Mosquito Systematics. Se habla del Simposio Internacional sobre Ecología de Mosquitos. Algunos autores sugieren que el término mosquito fue introducido en el castellano hacia 1400 y que el mismo probablemente deriva del italiano moschetto, pequeña flecha lanzada desde una especie de ballesta. No obstante, su origen está en el diminutivo de mosca, que proviene del latín musca. En Perú, Colombia, Venezuela, Honduras y Chile, el término más utilizado es el de zancudo. Es probablemente más popular que el de mosquito y para muchas personas define mejor a este tipo de insectos. Su etimología, según el autor Corominas, es muy antigua y sus raíces están en el persa antiguo zanga, que significa pierna. Posteriormente se utiliza como zanca en latín para designar cierto tipo de calzado y luego derivarán muchos términos asociados al caminar en el agua o dar largos pasos, zancos, zancadas. El origen inmediato debe haber surgido por doble asociación con el utilizado para ciertas aves, las zancudas, y naturalmente haciendo referencia a las largas patas y contacto frecuente con el agua.
En cada idioma hay un término más o menos específico para designarlos. Las diferencias escritas más antiguas, aquellas en las cuales podemos nítidamente reconocer al actor, son probablemente las de Aristóteles. En efecto, el famoso filósofo y naturalista griego los cita tanto en su Historia Animalium como en De Generatione Animalibus. En ambas obras se refiere a ellos con el nombre de Empis y los incluye entre aquellos seres que tienen una fase de vida terrestre y otra acuática, y que además se originaban por generación espontánea de los líquidos putrefactos. Estas ideas primarían en Europa hasta tiempos recientes. Después de Aristóteles existen otros escritos interesantes como el de Plinio Secundus, quien se asombra de la complejidad y buen funcionamiento de los órganos de una criatura tan minúscula. Sin embargo, como ocurre con la mayoría de los insectos, recién en los siglos XVII y XVIII surgen las primeras observaciones minuciosas sobre la biología y la anatomía de los mosquitos. Hooke, 1665, y muy particularmente Swammerdam, en 1669, son los primeros mosquitólogos. Hooke, el secretario de la Royal Society, ilustra por primera vez la larva en su famosa obra Micrographia, y Swammerdam describe cuidadosamente cada una de las fases de su compleja metamorfosis. Los mosquitos picadores. En la mayoría de los culícidos hembra, las piezas bucales forman una larga probóscide preparada para perforar la piel de los mamíferos, o en algunos casos de aves, reptiles o anfibios, para succionar su sangre. Tras perforar al individuo, los mosquitos pueden inyectar un anticoagulante y succionar la sangre. Las sustancias inyectadas pueden causar la habitual inflamación pruriginosa característica de su picadura. Las hembras requieren del aporte de proteínas en la sangre para poder iniciar el ciclo gonotrófico y poder así hacer una puesta de huevos. Cada puesta ha de ser precedida de la ingesta de sangre. Los órganos bucales de las hembras difieren de los machos en aquello que los habilita para succionar sangre. La picadura puede transmitir enfermedades infecciosas, entre ellas la malaria, el dengue y la fiebre del Nilo occidental. Las larvas de culícidos se encuentran en casi cualquier masa de agua que se encuentre estancada durante al menos una semana, desde el Ecuador hasta casi el círculo polar ártico. Así podemos encontrar larvas en pantanos, marismas, canales, charcos, riberas de ríos, costas, agujeros de árboles, axilas foliares, interiores de plantas carnívoras, bidones, cisternas y todo tipo de recipientes al aire libre. No es necesario que haya una gran cantidad de agua. En la mayoría de los casos, una altura de 1 centímetro de agua puede ser suficiente para completar su etapa larvaria. Repelentes de mosquitos. Existen numerosos repelentes químicos. Los que ampliamente han demostrado su eficacia son los compuestos a base de DEET. Este compuesto es ampliamente recomendado en zonas de riesgo de transmisión de enfermedades por picadura de mosquito. Se pueden encontrar además repelentes menos agresivos como los realizados a base de citronela, pero su eficacia no ha sido demostrada. Existen también aparatos y programas de software que generan señales acústicas, ultrasonidos, y que se anuncian como eficaces repelentes de mosquitos. Sin embargo, su ineficacia ha sido demostrada en numerosos estudios. En España, FACUA, la Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía, ha solicitado la retirada del mercado de estos aparatos por publicidad engañosa. Y
Hablando de mosquitos, nos podemos preguntar, por ejemplo, ¿qué cosa odian los mosquitos? Pues pueden odiar ciertas plantas que plantemos en macetas, por ejemplo. Puedes apoyarte de distintas plantas cuyo olor odian los mosquitos. Las mismas que puedes colocar en macetas en las ventanas o en las puertas de tu casa. Las más recomendadas son la albahaca, la menta, el eucalipto, la lavanda o el romero, que también ayudarán a la decoración de tu hogar. ¿Y qué olor no les gusta a los mosquitos? Nos podemos preguntar también. Pues el aceite esencial de hierba gatera. La nepetalactona, un compuesto presente en la hierba gatera, es una alternativa eficaz y no tóxica. Los mosquitos no les gusta el olor de la hierba gatera, según un estudio en inglés del 2024. También nos podemos preguntar qué podemos hacer para que no nos piquen los mosquitos. Pues usar el típico repelente de insectos de DEET, como ya hemos comentado, o la picaridina, conocida como KBR 3023 o icaridina fuera de los Estados Unidos. El IR 3535, el aceite de eucalipto de limón o LE, un ingrediente derivado de plantas, el paramentano diol PMD y 2-1-decanona, un ingrediente derivado de plantas. Y a veces también nos hemos preguntado dónde se esconden los mosquitos en una habitación. Los rincones del hogar y más especialmente de la habitación normalmente cuentan con la suficiente humedad, oscuridad y calor para que puedan esconderse. Pues también estas condiciones son ideales para que pongan los huevos en zonas donde puede existir filtraciones y charcos como canalones. ¿Cómo pillar a un mosquito? Haz una trampa con levadura. El dióxido de carbono atrae a los mosquitos y resulta que la levadura es uno de los productos que más CO2 contiene. O usa el truco de la linterna, o utiliza colores que le atraigan, exhala frente a un foco de luz, o pone un vaso con vinagre. Son algunos truquillos para atraer a un mosquito. Bien amigos, pues ya sabemos un poco sobre las características más técnicas sobre los mosquitos. Nos despedimos aquí. Hasta el próximo vídeo. Saludos para todos.